día de hoy, 4 de noviembre de 2021. En esta ocasión vamos a tratar el tema, correspondiente a los vectores. Y ahí tenemos en la pantalla nuestro título de nuestra clase. Se observa bien el título, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Estamos con los vectores. Vamos a definir primero lo que es un vector. Adelante, un vector es un segmento orientado que posee magnitud, dirección y sentido. Magnitud significa medida o módulo. Repito, un vector fijo del plano o simplemente un vector es un segmento orientado que posee magnitud, dirección y sentido. Ok. Los vectores se representan mediante dos letras mayúsculas que denotan el origen y el extremo de un vector, o por una sola letra acompañada de una flecha en la parte superior. Por ejemplo, ahí tenemos un cuadro y tenemos un vector AB. El vector es AB porque se origina en A y pasa por B. Ese es el vector AB. Su origen es A y pasa por B. O su extremo, el extremo de origen es A y el extremo final es B. A la ya tenemos el vector AB, cuyas coordenadas son X2 menos X1, o sea, las X, y Y2 menos Y1, que es la Y. Vamos a ver ahora. Debajo dice que las líneas de una matriz son vectores. Las líneas de una matriz son vectores. Las horizontales son vectores fila y las verticales son vectores columna. Luego tenemos que el módulo de un vector, que vamos a trabajar con lo que es el módulo de un vector, su dirección y su sentido. El módulo de un vector A es la longitud del segmento orientado que lo define. El módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. Y la dirección del vector es el ángulo que forma el vector con el eje de abscisa positivo. Mientras que el sentido del vector es el que va del origen al extremo de dicho vector. Luego tenemos dos vectores. Dos vectores son opuestos cuando tienen sentidos distintos. Por ejemplo, AB y BA, como está en la gráfica. Luego tenemos un vector nulo. Es aquel vector donde el origen y su extremo coinciden. Luego tenemos definido aquí debajo lo que es el espacio vectorial, y dice así, espacio vectorial R a la N es el conjunto de todos los vectores de dimensión N. Dice debajo en el cuadro amarillo que está ahí, dice lo siguiente, dice ahí, si el vector B pertenece a R a la N, entonces el vector B tiene la componente B sub 2, B sub 3, hasta llegar a la última que sería B sub N. Luego tenemos que los vectores de R a la 1 son los vectores que tienen una sola dimensión, o sea, una sola componente. En nuestro caso es X, el eje de las X. Ejemplo de un vector de una sola dimensión, el vector A tiene una sola componente que es 4. Significa que solamente se desplaza 4 unidades a la derecha, en el eje horizontal, el eje de las X. Si fuera negativo, fuera 4 a la izquierda. Los vectores de R a la 2, ¿cuáles son? Son los vectores que tienen dos dimensiones, o sea, dos componentes, X y Y. X hacia la derecha o a la izquierda y Y hacia arriba o hacia abajo. Tienen dos componentes X y Y. O sea, se representa en un sistema de eje de coordenadas o de sistema de eje cartesiano. Ahí tenemos un vector con dos dimensiones. El vector B tiene dos componentes X y Y, X menos 2 y 5 que Y. Significa que ese vector se desplaza 2 unidades a la izquierda y 5 hacia arriba. Porque el primer número va a la izquierda, que es menos 2, y el 5 hacia arriba. Y
Luego tener el vector de R a la 3, que son los vectores que tienen dimensiones, o sea, 3 componentes, X, Y, Z. Ese vector, como ustedes ven ahí, se desplaza, como podrán observar ahí 3 unidades a la derecha, una a la izquierda y después la otra hacia arriba. ¿De acuerdo? Vamos a la parte clave de nuestra clase. ¿Cómo dice el título ahí ahora? Módulo. Longitud o norma de un vector. Aquí hay que prestar mucha atención. Módulo, longitud o norma de un vector. O sea, que al módulo de un vector se le llama longitud y también se le llama norma. Dice debajo, el módulo de un vector en función de su componente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Dice ahí la definición lo siguiente. Dice debajo, si el vector es A1, A2, A3, hasta A n, si el vector se llama A, su componente se llama A1, A2, A3, hasta llegar a n. Entonces, su módulo será, entre barras, el módulo de A del vector A es igual a raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, A1 al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, más la cuarta al cuadrado, hasta llegar a la última componente le va a dar cuadrado. O sea, que si el vector tiene solamente 2 componentes, pues solamente sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Si tiene 3, llegaría hasta A3. ¿Ok? Y debajo dice así, el módulo de un vector es un número siempre positivo y solamente el vector nulo tiene módulo 0. Solamente el vector nulo tiene módulo 0. ¿Ok? O sea que el módulo de un vector siempre es un número positivo. Vamos a orientar la parte clave que son los ejercicios. ¿Cómo dicen los ejercicios? Vamos a hacer los ejercicios aquí. ¿Cómo dice el primer ejercicio? Hallar el módulo del vector A, cuyas componentes son 3, 3, 4. El vector, ¿cuántas componentes tiene el vector? 2, 3 y 4. Tiene 2. Por lo tanto, el módulo menos el cuadrado amarillo, el módulo del vector A, que es igual a raíz cuadrada de la primera componente, que es A1 al cuadrado, más la segunda componente A2 al cuadrado. Ya tenemos la fórmula. Por lo tanto, el módulo del vector A, que es igual a raíz cuadrada de ¿quién? ¿Cuánto va la primera componente? A1, 3 elevado al cuadrado, más A2, que es 4 elevado al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a raíz cuadrada, eso es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9. 9 al cuadrado, 16. ¿Eso es igual a cuánto? 9 más 16, 25. ¿Y la raíz cuadrada de 25 cuánto es? 5. 5. Y ya tenemos el módulo del vector A. Me piden el módulo ahora del vector B. El módulo del vector B, ¿a qué tal? El vector B también tiene 2 componentes, B1 y B2. Por lo tanto, el módulo del vector B, ¿a qué es igual? A raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Por lo tanto, vamos a trabajar con el módulo del vector B, que sería igual a ¿qué? A raíz cuadrada de, ¿cuánto va la primera componente? Menos 8, entre paréntesis, negativo elevado al cuadrado. Más la segunda componente, que es C elevado al cuadrado. Y eso es igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto da menos 8 al cuadrado? 64. Menos 8 al cuadrado es 64, más 6 al cuadrado 36. Y 64 más 36, ¿cuánto da? 100. ¿Y raíz cuadrada de 100 cuánto es? 10. Ya tenemos el módulo del vector B. En el tercer ejercicio me piden el módulo del vector D. Y la componente del vector D son 3 y 5. La primera es D1 y la otra sería D2. O sea que, si copiamos la fórmula, sabemos que el módulo del vector D sería la raíz de la primera componente, que es D1 al cuadrado, más la segunda sería D2 al cuadrado, ¿verdad? O sea que el módulo del vector D es igual a raíz cuadrada de la primera componente, que es 3 al cuadrado, más la segunda 5 al cuadrado. Y eso es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 5 al cuadrado 25. ¿Y eso es igual a raíz de cuánto? ¿Cuánto da 9 más 25?
34. 34. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 34? La pantalla 5.38, 83 dice ahí al frente. Déjame buscar la calculadora. Raíz cuadrada 5.83. Dice ahí. Ok. Vamos ahora al ejercicio número 4. En el número 4 me dan ahora un vector A y me piden que haya su módulo. Pero el vector A tiene ¿cuántas componentes? 3. 3. O sea, tiene a su 1, a su 2 y a su 3. Por lo tanto, el módulo de A, mírenlo ahí, es igual del vector A raíz cuadrada de la primera componente a su 1 al cuadrado más la segunda a su 2 al cuadrado más la tercera a su 3 al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del vector A, por lo tanto, los 3 puntos, el módulo del vector A es igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto vale la primera componente? 3 elevado al cuadrado, más la segunda que es menos 2. Como la segunda componente negativa la colocamos entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, más la tercera que es 5 al cuadrado. Y eso igual a la raíz de 3 al cuadrado es 9, más menos 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado. ¿Cuánto da 9 más 4 más 25? Estoy esperando por ustedes. 48. 38. Dice. 48. ¿Cuánto da? 48, profe. 38, profe. Da 48. 30. No, 48. Eso da 408, queda ahí. No, man. Repito, ¿cuánto da 9 más 4 más 25? 38, profe. 38. 38, sí, profe. da 38. 38. ¿El 38 que da? Oh. Claro. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 38? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 38? $6.16, profe. Redondeado, ¿verdad? Porque puede ser un 4, ¿no es? Redondeado 6.16. Sí. Ok. Así se calcula el módulo de un vector. Ya sabemos calcularlo, ¿verdad? Simplemente aplicar la fórmula. Siempre que sea de módulo y distancia, hay que trabajar con raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Prácticamente se aplica lo que es el teorema de Pitágoras o el teorema de Herón. Siempre con raíz cuadrada, porque el módulo es una distancia. Voy a pasar ahora a otra clase. Miren ahí cómo dice. Que se corresponde con la primera. ¿Cómo dice ahora? Módulo de un vector. Módulo de un vector conociendo las coordenadas de sus extremos. Ok. Aquí no conocemos su componente, conocemos los extremos del vector. Y debajo dice, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma, lo cuadrado de la diferencia de sus coordenadas correspondientes. Dice ahí debajo. Si la coordenada de los extremos de un vector son los puntos A, cuya componentes son X1, Y1 y B, X2, Y2, entonces su módulo será, el módulo del vector B, ¿cuál será? Raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Entendido? Porque aquí no conocemos su componente, sino los extremos del vector. Ahora bien, ahí tenemos un cuadro, donde tenemos un vector AB, el origen es X1, Y1 y el extremo es B, X2, Y2. ¿De acuerdo? Ahora bien, debajo tengo ahora los ejercicios. ¿Cómo dice el primer ejercicio? Hallar el módulo del vector cuyos extremos son de los puntos A 2,1 y B menos 3,4. Ok, son los extremos 2,1 y B menos 3,4. Permiso. Ahora, como yo quiero hallar el módulo de ese vector, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer para calcular el módulo de ese vector?
lo primero que debo hacer es colocar la fórmula. Miren la fórmula ahí donde ya la copié, en el color amarillo. Dice ahí que el módulo del vector AB aquí es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado de del radical. ¿Quién es x1 y y1? Bueno, si el primer vector es A, ahí sería x1 y1 y la de B sería x2 y2 porque es el segundo vector, ¿de acuerdo? El número entre paréntesis es x, el segundo es y, x y en cada uno, ¿de acuerdo? Porque hay dos componentes, x, y. El primero es x1, y1, el segundo x2, y2. Entonces, por lo tanto, el módulo del vector AB que es igual a la raíz cuadrada de, ¿quién es x2? ¿El 2 o el menos 3? El menos 3. El 2, profe, el 2. El menos 3x2, el menos 3x2, porque se supone que x1 está adelante y x2 está allá atrás. ¿De acuerdo? Pero una cosa, el orden de los sumandos no altera la suma. Yo puedo decir x2 menos x1 o x1 menos x2 y dar lo mismo porque está entre paréntesis al cuadrado. ¿Estamos claros? Es lo mismo x2 menos x1 que x1 menos x2 al cuadrado. O sea que yo puedo hacer 2 menos 3 o menos 3 menos 2. Como quiera dar lo mismo porque es al cuadrado que va. ¿De acuerdo? Vamos a realizarlo. El módulo del vector AB que es igual. X2 es menos 3. Menos. Mírenlo ahí. Que X2. Pues déjame menos colorearlo. Ustedes saben mucho. La primera componente son X. Sería menos 3 menos 2 elevado al cuadrado. Más. Vamos ahora a la segunda componente que son Y. ¿Quién es Y1 y Y2? Y1 es el 1 y Y2 es 4. Entonces sería ahora viene 4 menos 1 elevado al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Entre paréntesis, menos 3 menos 2 a qué es igual? A menos 5 elevado al cuadrado. Más 4 menos 1, 3 elevado al cuadrado. Y eso es igual a raíz de, ¿cuánto es menos 5 al cuadrado? 25. Más 3 al cuadrado, 9. Y eso sería igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto es 25 menos más 9? 34. ¿De acuerdo? Ya tenemos el módulo del vector AB. Si usted quiere, le halla la raíz cuadrada de 34. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 34? Si usted halla la raíz cuadrada de 34, ¿eso daría cuánto? 5.8. La raíz cuadrada de 34, dice que eso da 5.8. Déjame colocarlo entre corchetes la respuesta para que se vea de lejos. 5.8 o 5.83, que es lo mismo. Ok. Ya tenemos el módulo del vector AB. En el segundo me piden el módulo del vector cuyos extremos son los puntos B, menos 1,2 y D, 5 menos 6. Quiero el módulo del vector BD. Mírenlo ahí. El módulo del vector BD que es igual. Vamos de nuevo. 5 menos 1. ¿No es así que va? Mírenlo ahí. O lo contrario, usted haga como quiera, o menos 1, menos 5, como usted quiera, lo hace y como queda lo mismo. Pero vamos con la segunda componente menos la primera. O sea que el módulo del vector AB sería 5, el 5, que está en color verde, un color verde que está el 5, ¿verdad? Menos la otra componente que está adelante, que es ¿cuál? Menos 1, mírenlo ahí. 5 menos 1 al cuadrado. Más. La segunda componente es menos 6 menos 2 al cuadrado. Y eso es igual a raíz de, ¿cuánto da 5 menos 1? 5 menos 1 es 5 más 1, que da 6. Elevado al cuadrado. Más. Menos 6 menos 2, ¿cuánto da? Menos 8 elevado al cuadrado. Y eso es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36 más. Ahora tenemos menos 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64, porque toda cantidad negativa elevada a un exponente par sale positiva. Menos 8 por menos 8 es 64. Y eso es igual a raíz cuadrada de 36 más 64 es 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Ok. Ok. Estamos claros en las explicaciones, ¿verdad? Vamos ahora ya del módulo del vector que tiene todo extremo. Ahora tenemos un vector
que tiene 3 dimensiones. El primer vector es menos 1, 0, 2. Ahí va X, Y, Z. O sea que es de un sistema tridimensional de 3 dimensiones. O sea que es ese punto está en el espacio. Menos 1, 0, 2. Y el otro vector es 5, 3, menos 3. Quiero el módulo de ese vector FE. ¿Igual a qué? Primero, X2 menos X1 al cuadrado va radical, más Y2 menos Y1 al cuadrado, más Z2 menos Z1 al cuadrado, que sería nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Que creo que se la puse por ahí. No, no la puse por ahí. No, no la puse por ahí, pero la vamos a colocar ahora, la formulita, cuando hay 3 componentes. Vamos a colocar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula, que se la voy a colocar aquí debajo. Como son 3 componentes, ahí tenemos la fórmula. Vean ahí la fórmula. En este caso el vector se llama FE. FE. Sería X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado, más, ahora viene la componente en Z, que sería Z2 menos Z1 elevado al cuadrado. Y después que tenemos la fórmula, aquí tenemos Z2 menos Z1 al cuadrado. Ahí tenemos la fórmula, mírenla ahí. Cuando son 3 componentes X y Z. Así que F es igual a la primera componente menos la primera. 5 menos 1 al cuadrado, más la segunda componente menos la segunda. 3 menos 0 al cuadrado, más la tercera componente menos 3 menos 2 al cuadrado. ¿Y eso igual a qué? 5 menos 1 es 5 más 1, 6 elevado al cuadrado, más 3 menos 0, 3 al cuadrado, más menos 3 menos 2, menos 5 elevado al cuadrado. Y eso será igual a raíz de 6 al cuadrado de 36, más 3 al cuadrado 9, más 5 al cuadrado 25. ¿Cuánto da 36 más 9 más 25? Si sumamos esos 3 números, a mí me dio 70. Y la raíz de 70 me dio 8.37 o 8.4, si usted quiere redondearlo más de ahí. De ahí se calcula el módulo de un vector cuando nos dan los extremos. ¿De acuerdo? Y los extremos de un vector son 2 puntos, el origen y el final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ese vector FE, el origen es el F y el extremo es el punto E. En este caso. Porque es un vector. Un vector tiene un origen y un extremo. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Porque es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos ahora a lo siguiente. Seguimos la misma canción. ¿Cómo dice el título ahora? Mira, la tinta verde. Diferencia entre 2 puntos. Distancia entre 2 distancia. puntos. Distancia, maestro. distancia. Distancia. Seguimos con la misma canción. La distancia es un segmento, un módulo. Dice, la distancia entre 2 puntos es igual al módulo del vector que tiene de extremo dicho punto. Fue la clase que vimos anteriormente. Lo único que aquí es la distancia entre 2 puntos. ¿De acuerdo? Dice, si la coordenada de los extremos de un vector son los puntos A y B, entonces su distancia será distancia igual al módulo AB, al módulo del vector AB, que sería igual a X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. La misma canción. Vamos a hacer los ejercicios ahí mismo para observarlo. Déjame colocarlo en otra página para verlo todo juntos. Mírenlo ahí. ¿Cómo dice el primer ejercicio? Allá la distancia entre los puntos A, 2,3 y B, menos 1,7. Así es que dice, ¿verdad? Sí. Vamos allá a la distancia entre esos 2 Sí, puntos. maestro, Copiamos la fórmula. Mírenla ahí, la Ya sé distancia qué igual dice. a raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado.
La distancia que es igual, le decía ahorita que cualquiera es X1 y cualquiera es X2. ¿De acuerdo? Lo que usted tiene que saber es que tiene que restar los primeros elementos al cuadrado y después los segundos al cuadrado y sumarlo, ¿verdad? ¿Quién es X2? Menos 1, tratando en orden, menos 1 menos 2 elevado al cuadrado, más. La segunda componente es 7 menos la primera que es 3 elevado al cuadrado. Y eso es igual a raíz cuadrada de... ¿Cuánto da eso? Eso es igual a raíz cuadrada, perdón, eso es igual a raíz cuadrada de menos 1 menos 2, ¿cuánto da? Menos 3 elevado al cuadrado. Más 7 menos 3 da 4 elevado al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9. Más 4 al cuadrado, 16. Y eso es igual a raíz cuadrada de 9 más 16, ¿cuánto da? 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el módulo, la distancia entre los puntos A y B, que es el módulo del segmento que une esos puntos. Ok. Vamos con el segundo problema. ¿Cómo dice? Allá la distancia entre los puntos B y A y B. De nuevo. A y B. Vamos a cambiar la letra. Vamos a ponerle B y D. B y D para cambiar. B y D. Ahora yo quiero la distancia AD. ¿A qué es igual? A la primera componente del punto D menos la primera de B. 6 menos 0 elevado al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 6 menos 0 da 6 elevado al cuadrado más 5 menos 3 sería 5 más 3 que 8 elevado al cuadrado. Y eso nos daría como resultado lo siguiente. Raíz de 6 al cuadrado de 36 más 8 al cuadrado que es 64. Y eso sería raíz de 36 más 64, 100. Y raíz cuadrada de 100, 10. Y ahí tenemos la distancia AD, o sea, del punto A al punto D. Ahora bien, vamos ahora allá la distancia entre los puntos P y Q. La distancia que es igual a la raíz cuadrada de la primera componente de Q menos la primera de P. 6 menos 2 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado igual a raíz de 6 menos 2, 4 elevado al cuadrado más 5 menos 3, 2 elevado al cuadrado. Y eso igual a raíz de 4 al cuadrado de 16, más 4 más 2 al cuadrado de 4. Y eso igual a raíz de 16 más 4, ¿cuánto da? Da 20. Y la raíz de 20 da 4.5 o 4.47, si usted quiere redondear los dos decimales. ¿Ok? O 4.5, si lo quiere redondear un solo decimal. Y el último ejercicio de la distancia me pide la distancia de los puntos A y B. De nuevo, la distancia, aquí tenemos la fórmula. X, Y, Z, X al cuadrado es X2 menos X1. Más Y, ¿quién es Y? Y2 menos Y1 al cuadrado. Más Z al cuadrado, que sería Z2 menos Z1 al cuadrado. La distancia que es igual, ¿cuánto vale X? X2 menos X1, que sería menos 2 menos 1 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale Y? O 4 menos 0, Y2 menos Y1, 4 menos 0 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale Z? Z2 menos Z1 es 8 menos 3 elevado al cuadrado. Y su resultado sería raíz de menos 2 menos 1 es menos 3 elevado al cuadrado, más 4 menos 0 es 4 elevado al cuadrado, más 8 menos 3, 5 elevado al cuadrado. Y su resultado será igual a ¿cuánto? Menos 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, ¿qué es? 16, más 5 al cuadrado, 25. Y eso será igual a raíz cuadrada de 9 más 16 más 25. ¿Cuánto nos da 9 más 16 más 25? ¿Cuánto da la suma? 50. Y la raíz cuadrada de 50 me da 7.07. Y ahí tenemos nuestra clase el día de hoy, que era vector, módulo de un vector y distancia entre dos puntos. Esperando que el mensaje llegue a todos ustedes como realmente